Dios les bendiga, soy el pastor Gustavo Morales y quiero compartir con ustedes unos versículos aquí en el libro de Hebreos, capítulo 11, el versículo 24. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí aprendemos algunos aspectos muy importantes en la vida de Moisés que nos dejan ver por qué Dios lo usó y por qué Dios tenía su mano en la vida de Moisés, su presencia estaba con él. Primero es que vemos que Moisés renunció a todo lo que un hombre común hubiera dicho que sí. Dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunció al poder, renunció al prestigio, renunció a la fama, renunció a la posición. Renunció también, dice la Biblia en el versículo 25, a gozar de los deleites temporales del pecado, al placer momentáneo, al placer terrenal, a la comodidad carnal, a la satisfacción de su propio ego, de sus propios sueños, de sus propias aspiraciones, a su propio yo, a su egoísmo, a su orgullo. Renunció, dice aquí la Biblia, que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque siendo hijo de la hija de Faraón, teniendo poder, fama, prestigio, dinero, comodidades, tenía todo a su alcance para deleitarse en el pecado. Sin embargo, aunque él tenía esa oportunidad, dice la Biblia que él también decidió ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogió eso que gozar de los deleites temporales del pecado. Y también dice en el versículo 26, que teniendo por mayores riquezas el vituperio que los tesoros de los egipcios. Renuncia a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Renuncia a gozar de los deleites temporales del pecado. Y renuncia a gozar, a disfrutar de los tesoros de los egipcios. Por eso es que decimos que Moisés dijo no a todo lo que un hombre común hubiera dicho que sí. Quizá muchos cristianos, quizá cualquier otro ser humano en el lugar de Moisés hubiera dicho que sí a todas estas cosas. Muchos pensarían que Moisés se equivocó, que tomó una mala decisión, que no pensó bien las cosas. Hasta dirían cosas de más al respecto de la decisión que Moisés toma, renunciando a todo lo que un hombre común hubiera dicho que sí, a lo que para muchos sería un sueño: tener fama, tener poder, tener prestigio, tener dinero, tener lujos, tener comodidades, tener quien te sirva, tener una posición, un reconocimiento. Y él dijo que no. Y lo segundo es que él renuncia a todo eso. Y muchos pensarían, pues si renuncias a eso es porque vas a estar mejor, porque vas a tener más, porque vas a estar en un mejor lugar, porque vas a tener mayores logros. Y en apariencias, lo que Moisés hizo es como un retroceso, porque Moisés renuncia al palacio para ir al desierto. Y es ahí la segunda lección, que muchas veces Dios nos tiene que sacar del palacio en el que estamos para llevarnos al desierto donde Él va a obrar, donde Él está, y enseñarnos en el desierto lo que el palacio no puede enseñarnos. Dice aquí que el versículo 24, que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Pero después vemos los títulos que Dios da a Moisés. Por ejemplo, nos dicen en Éxodo 33 que Moisés hablaba cara a cara con Dios, como habla cualquiera con su compañero. Y es llamado entonces, de alguna manera, compañero de Dios. En Números capítulo 12, Dios dice que Moisés es su siervo fiel, dice 12:7 Números, en toda su casa. Dice que Moisés es un hombre, el hombre más manso sobre la tierra. Y estos títulos, estos reconocimientos, no se los adjudica Moisés a sí mismo, sino es Dios
dando estos títulos, estos reconocimientos, por así decirlo, a Moisés. Siervo fiel, mi siervo, dice, el hombre más manso sobre la tierra, mi compañero, el que habla cara a cara conmigo, en el cual Dios había puesto su mano y su presencia, y renuncia a un nombre, a una posición que le daría el ser hecho hijo de la hija de Faraón, para escoger la posición y el reconocimiento que Dios le va a dar. Porque dice allá en Éxodo 33 que Dios había conocido su nombre. Muchas veces pensamos que es mejor que otros nos conozcan, que otros nos reconozcan. No, lo más importante es que Dios nos conoce y que Dios nos reconozca que somos sus hijos, que somos sus siervos. Eso es lo que realmente importa. Dice también aquí el versículo 25 que Moisés escogió antes el ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogió el maltrato por encima del deleite. Escogió ser maltratado con un pueblo con el cual él bien podía verse, del cual él bien podía verse deslindado y quedarse en Egipto y tener comodidad y tener prestigio y tener posición y tener lujos y tener placeres y tener todo lo que él quisiera. Pero él escogió el ser maltratado con el pueblo de Dios. Muchos dirían, estás loco, te equivocaste, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo es posible? Y muchas veces, como cristianos, vamos a ser criticados porque muchos piensan, ¿cómo es posible que no te deleites en el mundo, que no te deleites en la carne, que no te deleites en el pecado, que no disfrutes de esta vida? A los jóvenes les dicen, si eres joven, nada más se vive una vez, estás echando a perder tu vida. ¿Cómo que quieres servir a Dios? ¿Cómo que quieres vivir para Dios? ¿Cómo que estás ahí metido en una iglesia? ¿Cómo es que te la pasas con una Biblia? ¿Cómo es que no disfrutas la vida como todos los demás la disfrutan? Y muchos piensan, estás escogiendo privarte de tu libertad. Estás escogiendo, te estás maltratando psicológicamente, emocionalmente, de manera innecesaria. En realidad no es así. Moisés escogió el ser maltratado con el pueblo de Dios por una razón, y ahorita lo vamos a ver. Y hay un propósito en todo eso. Y dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Por qué escogió rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón? ¿Por qué escogió ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de los deleites temporales del pecado? ¿Por qué escogió Moisés tener por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios? ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en algo eterno. Tenía puesta la mirada en las verdaderas bendiciones. Tenía puesta la mirada, dice la Biblia también, que él se sostuvo como viendo el invisible. Su mirada no era terrenal, su mirada no era hacia lo que es pasajero, efímero, su mirada era hacia lo que es eterno. Su mirada estaba en el invisible, pero que estaba presente en su vida. Y es interesante, termino con esto, nada de lo que hagamos por Dios, ¿verdad? Nada de lo que dejemos por Dios, nada de lo que sacrifiquemos por Dios, por su obra, es en vano. Siempre tiene un propósito. Dios no es deudor de nadie. Dios paga y paga bien. Dice en el libro de Éxodo, cuando Moisés es descubierto por haber matado al egipcio, Faraón se entera, se enoja, Moisés tiene que huir, ¿verdad? Se va a Madián, llega a Madián a un pozo donde defiende a las hijas de Jetro de los demás pastores, y ellas regresan a su casa, regresaron más temprano de lo habitual, y su padre les pregunta cuál es la razón. Ellas le cuentan lo que ha sucedido, que un forastero las ha defendido de los varones de ahí y les ha sacado el agua, y entonces ellas han podido regresar temprano. Su padre les dice, ¿y dónde está?
tráiganlo. Moisés se sale de Egipto, a lo mejor triste, decepcionado, confundido, porque él había querido hacer un bien a sus hermanos, porque él había querido ayudarles y ellos no lo entendían. Moisés había querido hacer las cosas bajo sus propias fuerzas. Tiene que huir porque ha desatado la ira de Faraón y pareciera que Moisés lo perdió entonces todo ahora sí. Fama, poder, prestigio, comodidades, se ha quedado absolutamente sin nada y sin nadie. Y va a un lugar donde no conoce a nadie, va a un lugar donde no va a tener las mismas comodidades, los mismos lujos, la misma posición, donde parece que sus sueños y su anhelo por ayudar a su pueblo se ha visto desvanecido, se ha visto de alguna manera arruinado, se ha visto de alguna manera acabado completamente. Pero no, es interesante, y con esto terminamos, que cuando llega a Madián, Dios le da casa, le da comida, le da trabajo, le da una esposa y le da unos hijos. Porque esas fueron las bendiciones que aún Dios tenía para Moisés estando en Madián. En apariencias parecería que había arruinado su vida y que había perdido todo por nada, pero en realidad no, estaba dejando todo por algo mejor. Eso es lo que Dios tiene en nuestras vidas y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Estamos buscando muchas veces deleite, satisfacción donde no lo hay, plenitud de vida donde no la hay, porque solamente en Dios se encuentra. Y Moisés la encontró en Madián: casa, comida, trabajo, esposa e hijos. Es lo que el libro de Éxodo nos dice que sucedió cuando llegó a la casa de Jetro, ¿verdad? El padre de estas mujeres, quien después llegaría a ser su suegro. Que Dios le bendiga, que tenga un buen inicio de semana y medite en esto. Vale la pena dejar todo lo que este mundo nos ofrece por aceptar todo lo que Dios nos da.